Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vamos a dedicar estos momentos a meditar un poquito en la palabra de Dios. Y les voy a invitar a que hagamos una lectura. Por allá después de Jonás hay un profeta de los menores, en el cual quiero que comencemos esta mañana. Para honra y gloria de Dios vamos a abrir su palabra. Y en Miqueas, en el capítulo 7, Miqueas capítulo 7, y a este profeta, hermanos, le está tocando vivir un momento muy difícil en el cual vivió tanto el reino de Israel allá en el norte, ya el reino obviamente que está dividido en norte y sur. Al norte Israel, al sur Judá, y Judá e Israel están en problemas porque pues vienen los invasores. Pero todo esto viene, como veíamos, los que alcanzaron a escuchar el domingo pasado, hay disculpas también, hermanos, que creo que había muy bajo volumen en mi voz, no sé si me afectaba la mascarilla. Pero bueno, ya estamos aquí. El domingo pasado, si alguien escuchó, estábamos hablando del tiempo ese difícil que vivieron los judíos allá cuando fueron a Babilonia. Un poquito antes de que fueran llevados, hermanos, los judíos a Babilonia, tenemos a este profeta hablándole al pueblo, y es lo que se encuentra aquí en el capítulo 7. Es una situación bien dura, bien difícil, porque hay mucha violencia en el país. Y miren lo que dice en el 7 del 1 en adelante. Dice: ay de mí. Pues él empieza lamentándose. Ay de mí, dice, pues como decimos, pobre de mí. Y dice: porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Dice: faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al antojo de su alma, y lo confirman. Y lo que dice, hermanos, toda la gente, desde los gobernantes hasta la gente del pueblo, se habían entregado a la maldad. Ya no hay quien haga el bien, dice el profeta. Yo estoy muriéndome de hambre y no tengo quien me dé siquiera un bocado, un racimo de uvas de las que quedaron. No encuentro qué comer, no hay gente buena en el pueblo. Dice: aún, dice, entre los hermanos se molestan uno al otro. Dice el versículo 4: el mejor de ellos es como el espino, el más recto, dice, como el zarzal, es decir, todo enredado. El zarzal, dice, el más recto es como una enredadera. Dice: el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. La palabra de Dios, hermanos, es palabra de un profeta que está desesperado, aparentemente porque no encuentra a alguien que haga el bien en el pueblo. Pero la maldad ha entrado a la familia. Y termina diciendo el profeta: los enemigos del hombre son hasta los de su misma casa. Y es que, ¿dónde espera uno tener la mayor confianza? Y si yo le pregunto a usted, mi hermano o mi hermana, ¿en quién confía más? De los que ahorita puede mirar en la pantalla y de los que tiene ahí alrededor. Yo no lo culpo si usted dice: pues yo confío más en mi esposa, yo confío más en mi esposo, yo confío más en mi hijo o en mi hija, en mi hermano en la carne.
que, por ejemplo, que en un amigo, que en un conocido, o a veces hasta que en un hermano en la fe, porque a veces no nos ganamos la confianza unos de otros. Pero aquí el profeta está diciendo, la maldad ha penetrado incluso al núcleo donde esperamos que haya la mayor confianza, y donde esperamos tener la mayor confianza es con los que son de nuestra familia. Dice, los enemigos del hombre serán o son los de su propia casa. Estas palabras las repitió el Señor Jesús. Algunos son alrededor de 600 años más adelante. El Señor Jesús va a venir después de 600 o un poquito más de años, y va a venir y va a repetir esas palabras. Las vemos en Mateo capítulo 10, que es un texto también conocido, una parte conocida de la predicación del Señor Jesús. Mateo en el capítulo 10, versículo 34, dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y esta mañana, hermanos, yo quiero que meditemos en la palabra de nuestro Dios, tomando como base el tema los enemigos del hombre. Y es en lo que vamos a estar pensando y en esta mañana, tratando de sacar provecho a lo que encontramos en la Escritura, los enemigos del hombre. Y platicábamos ahorita que lo que esperamos, lo que menos esperamos es tener enemigos en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Siempre confiamos desmedidamente en ellos. ¿Y qué pasa cuando alguien nos llega a traicionar dentro de una familia? Pues nos sentimos muy mal, porque ahí es donde depositamos nuestra última confianza, nuestra más profunda confianza, en aquellos que viven con nosotros, en aquellos con los que convivimos al día a día. Pero ¿qué ocurre aquí? Vamos a ver un poquito el Señor Jesús, el entorno. Y es que el Señor Jesús, desde pequeño, a los 12 años, que se separa de sus padres por un momento, por unas horas, y ya no lo volvemos a ver hasta que aparece en su ministerio. Pasaron años. No sabemos mucho de su entorno familiar, hermanos, pero lo que sí podemos entender y lo que podemos encontrar revelado es que tenía una situación familiar complicada, y eso lo podemos encontrar en la Escritura. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 5, la situación que el Señor Jesús pasaba en el día a día cuando convivía con su familia o cuando tenía relación con ellos. En el capítulo 7, versículo, dice en el 5, pero desde el 1 dice, después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea. Fíjese, él era originario de Galilea, o sea, ahí era su tierra. De hecho, era conocido como el Galileo. Dice, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Es decir, imagínese usted, hermano y hermana, que el Señor Jesús, donde había crecido, era a 200 kilómetros, 150 kilómetros de Jerusalén, hacia el norte, allá en la región conocida como Galilea, donde está un mar conocido como el mar de Galilea. Él había ido al sur, acercándose a Judea, y había hecho algunos milagros, pero no le pareció a los maestros de la ley lo que él andaba haciendo, y lo corre, bueno, no lo corren, pero le dicen, lo que anda haciendo es alborotar al pueblo, y lo que hace es por Belcebú. Al ver Jesús el alboroto que se estaba formando, él decide irse otra vez a Galilea, regresa a su tierra. Pero aquí vemos que sus hermanos, fíjese lo que dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea,
¿Qué le están diciendo, hermanos? Le están diciendo a Jesús, dice, no estés aquí con nosotros. Si lo tradujéramos al lenguaje de los jóvenes de hoy, diría, pues nos estás quemando en el pueblo. Es decir, la gente habla mal de ti y está hablando mal de nuestra familia. Y ellos no lo quieren en casa, hermanos. Lo que quieren es que Jesús se regrese a Judea. Oye, espérame, pero Jesús se vino de Judea porque quieren matarlo allá. Y los hermanos quieren que regrese a donde está el peligro. Entonces vean qué relación hay entre Jesús y su familia en la carne. Dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean lo que haces. Pues ahí entrevelado, es decir, oculto entre sus intenciones, es de que se aleje de la casa donde ellos viven, que no esté cerca de ellos. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer, y es que quieren convencerlo, hermanos. Dice, porque ninguno que quiere darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Imagínense lo que le está pidiendo los hijos, los hijos de María y de José. Le están pidiendo al Señor Jesús, ve al peligro, manifiéstate, haz milagros para que la gente te crea. Le están pidiendo lo mismo que Satanás en la tentación le dice al Señor Jesús, déjate caer, convierte ese pan en piedra, convierte esa piedra en pan. ¿Qué le dicen? Tírate de arriba para que tu pie no tropezará en piedra. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo es que los hermanos en la carne de Jesús lo que quieren es alejarlo de ellos, no lo quieren cerca de él. Dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Termina, bueno, en el versículo 5 nos aclara. Entonces vemos una relación un tanto complicada y vemos que no lo tratan precisamente como un amigo. No, a un amigo, hermanos, no se le manda el peligro, a un amigo no se le manda al lugar donde se va a poner en riesgo su vida. Y ellos no lo quieren cerca de él. Sería esta situación que llevó al Señor Jesús a decir que los enemigos del hombre serían precisamente los de su casa. Y lo pensamos, lo meditamos. En Marcos capítulo 3, versículo 21. Es que la familia, hermanos, es muy celosa. Es muy celosa de uno también y de usted, a lo mejor. Pero porque la familia demanda tiempo, demanda dedicación. Marcos capítulo 3, versículo 21, dice, desde el 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, habla de su familia, hermanos, vinieron para prenderle. Dice, porque decían, está fuera de sí. Hermanos, prender significa atrapar, apresar, llevar por la fuerza. Y es que ellos venían a llevárselo por la fuerza porque decían, está trastornado. Mira lo que anda haciendo, el alboroto que anda diciendo cosas muy extrañas para el pueblo. Y ellos vienen a recogerlo y dice que vienen a prenderlo, es decir, vienen a atraparlo, a llevárselo como alguien que está fuera de sí. Y ese ataque, hermanos, venía no de afuera, no venía de los saduceos ni de los fariseos, venía de dentro de la familia. Ahí en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Obviamente, hermanos, aquí lo que querían decirle es que, pues que le parara, que estaba haciendo mucho alboroto. Dice, y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo,
he aquí mi madre y mis hermanos, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, la familia es celosa. Imagínense que usted, alguien que está ahí a su lado, que es su familia, que mi hija que está aquí, Lucía, me dijera, no, dije, hola mi hija, dijo, ¿quién es mi padre? Dice, mi padre es el que haga la voluntad del que me envió. Entonces, a mí me darían celos a lo mejor si estuviera en ese momento. Entonces yo veo a la familia del Señor Jesús y dice, espérame, mira, pues está renegando de nosotros, está prefiriendo estar con esa chusma, con esa gente, en lugar de estar con la familia. Vamos a llevárnoslo a fuerza, pensaría. Está fuera de sí, los prefiere a ellos que a nosotros. Es que muchas veces, hermanos, a lo mejor usted ha sufrido esa situación donde la familia le demanda tiempo, donde sus hermanos le dicen, o sus familiares, espérate, ¿para qué vas allá? ¿Para qué te reúnes ahí con la iglesia? ¿Para qué le dedicas tiempo a Dios? Y se convierten en enemigos, hermanos, sin quererlos. Una vez le preguntaba a un hermano, o más bien un hermano en una predicación, en un estudio, mejor dicho, dijo el hermano que daba el estudio, dijo, es que hay que orar por nuestros enemigos, o hay que perdonar a los enemigos. Y decía el hermano, es que yo no tengo enemigos, pues yo soy cristiano. Y es que muchas veces cuando el cristiano es recién convertido, pues cree que ya no es enemigo de nadie. Pero realmente es cuando llegan las enemistades, llegan los celos, llegan las contiendas. Y muchas veces están en el hogar, están en la misma familia. Los enemigos del hombre estamos viendo en esta mañana. Había un conflicto, seguramente un conflicto familiar en la familia del Señor Jesús, y muy probable que este conflicto en su misma familia lo hace que exprese esas palabras donde dice los enemigos del hombre, y recuerde lo que Miqueas había dicho, inspirado por Dios como una profecía, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero vamos a dar, hermanos, otro enfoque en esta mañana, aunque está claro que el Señor Jesús tenía motivos para usar el enfoque familiar, porque al decir casa, hermanos, en la palabra de Dios no se refiere nada más al edificio o al lugar donde vivimos. Al decir casa, en muchas ocasiones se refiere a la familia misma. Por ejemplo, cuando se le dice a Noé que construya el arca, el Señor Jesús le dijo, y serán salvos tú y tu casa. Tanto la casa habla de la familia que tenía viviendo con él, Noé. Y por ejemplo a Abraham, si usted recuerda también, se le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. No se refería a que saliera del lugar donde vivía, de su casa, del edificio de piedras o de la tienda donde viviera, sino que se refería a que saliera de sus familiares que tenía allí. Y bueno, él Lot se quiso ir con él, o él se llevó a Lot, pero yo creo que le quería mucho, pero a la mayoría de los familiares pues ahí se quedan. Pero vamos a ver, hermanos, otro enfoque ahorita para ver este tema, los enemigos del hombre. Y este enfoque lo quiero que lo veamos relacionado con el otro concepto de casa que se usa en la Escritura. Y ese lo encontramos en Mateo capítulo 7. Es un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 7 se da otro enfoque al término de la casa. Y dice en Mateo 7, capítulo 7, versículo 24, cuando el Señor Jesús habla de los dos cimientos, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, pues lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, aquí el Señor Jesús, y en otra ocasión, hace la referencia a la casa como al hombre mismo, es decir, a mí mismo. La casa de Josué pues soy yo mismo, es mi persona, es mi cuerpo, es mi alma, es mi mente. La casa del hermano Joel pues es donde él vive, ¿verdad? Pero la de él pues es su cuerpo, ¿verdad? Es él mismo, es su alma, es su mente. En otra ocasión, en Mateo capítulo 12, no sé si recuerdan que el Señor Jesús habló ahí en el versículo 44 del espíritu inmundo. ¿Se acuerdan? Ahí adelantito en Mateo 12 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y dice, anda por lugares secos buscando reposo. Dice, y no lo halla, dice, entonces dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. Pero ¿de dónde había salido? Y ahí tenemos, ¿cuál es la casa? Volveré a mi casa, dice, es decir, él ya consideraba suya la casa, aquel hombre. Dice, y cuando la haya, cuando llega, dice, la haya desocupada, barrida y adornada. ¿De qué está hablando ahí? No sé, ¿cuál es el concepto de casa? Y ese es el que quiero que veamos hoy en esta mañana. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero vamos a darle el enfoque del cuerpo y de la persona misma. Mire, también el apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios 5, ¿se acuerdan que ahí hace referencia a la morada del hombre? Pero habla del hombre mismo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, habla de nuestra casa, este tabernáculo se deshiciera, y tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ahí parece que está hablando del mundo, pero si usted sigue leyendo va a caer en cuenta que cuando habla de la morada terrestre está hablando del cuerpo humano, de que vivimos en esta casa de barro, como la maneja por allá, me parece que Job habla de la casa de barro que habitamos, y se refiere a nuestro cuerpo. Entonces vamos a darle, hermanos, esta mañana el enfoque del cuerpo, y vamos a ver cuáles enemigos y por qué son los enemigos que tenemos viviendo con nosotros, y de los cuales no nos podemos deshacer, sino de lo que se trata es de mantenerlos controlados. Ahí se los dejo de tarea, pero en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 12, y hay otro versículo antes donde habla de los requisitos para los ancianos y para los diáconos. Dice que uno de los requisitos, hermanos, es que gobierne bien a sus hijos, pero también dice que gobierne, ahí mismo dice que gobierne bien a sus hijos y también que gobierne bien su casa. Y hace diferencia entre los hijos y la casa. Entonces ahí para que lo medite. El versículo que le decía donde Job habla de las casas de barro es Job 4:19. Y en Eclesiastés 12:3 pues dice que también hace la referencia que la casa del hombre es el cuerpo mismo del hombre. Tomando en cuenta estos pasajes, hermanos, vamos a ver los enemigos del hombre. Y lo vemos en Santiago capítulo 4, un versículo que usted conoce muy bien, estoy seguro. Santiago 4:1, que hace una pregunta y que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Dice, ¿no es
de vuestras pasiones, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Y ahí nos va dando luz en cuanto a los enemigos que tenemos viviendo con nosotros en nuestra casa, es decir, en nuestro cuerpo. Y el primer enemigo que quiero que veamos, que no son todos, vamos a ver solamente 3, es uno que usamos mucho, a diario, muchas veces, que es nuestra boca, hermanos. Nuestra boca puede convertirse en un enemigo muy peligroso para nosotros. Dice por ahí, el pez por la boca muere, ¿verdad? Bueno, pues yo no soy pez, pero soy un humano y tengo esta casa de barro donde habita mi boca y donde mi boca puede traerme grandes problemas. Y uno de los problemas que nos puede traer nuestra boca es en cuanto a... me estoy acordando de Adán y Eva, les trajo problemas. Es que ellos podían comer de cualquier cosa, hermanos, del huerto, según la instrucción de Dios. Mira, todos los árboles que hay frutales, de cualquiera puedes comer excepto de uno. Y es que la comida, hermanos, es una tentación. Si bien es una necesidad comer, se puede convertir en una tentación al comer en exceso. En estos tiempos, hermanos, de estrés, de que estamos encerrados, de que la puerta que más se abre en la casa es una que enciende una luz cuando uno la abre, la del refrigerador, ¿no? Y a veces comemos y ya no hay necesidad de comer. Y es que Dios puso límites por ejemplo, usted recuerda el maná. En maná, ¿cuánto podían recoger al día? Estaba limitado, ¿verdad? Y nada más era lo que iban a consumir, porque si lo guardaban para el otro día, excepto que fuera viernes, nada más el viernes, nos podían recoger doble y no se echaba a perder. Pero de cualquier otro día de la semana, ellos tenían que recoger solo lo que iban a consumir en ese día. Y es que el comer en exceso, hermanos, nuestra boca nos puede llevar a tener ese problema, a que nuestro estómago sea nuestro deleite, lo que nos domina. Dice Filipenses 3:19 acerca de personas, dice que iban a tener como Dios a su propio estómago. Y es que la comida o el vientre, Filipenses 3:19, si lo quiere tener ahí de referencia, es donde el apóstol Pablo habla de personas que dice cuyo Dios es su vientre, es decir, que solo piensa en lo material. Y el comer en exceso es una manifestación de una persona que solo piensa en lo material. Hermanos, cuando convivimos, cuando tenemos nuestras reuniones de convivencia, yo he visto muy bonito ahí las reuniones, porque se ve claramente que lo más importante no es comer, que lo más importante es convivir unos con otros, estar juntos, saber que hay otras personas que creen lo mismo que tú, que son personas amables, que te ceden el lugar, que te ayudan, y eso es lo que lo alimenta a uno más que el alimento material. Es que los apetitos físicos, hermanos, controlarlos, si controlamos lo físico, hermanos, también podemos tener un buen control sobre lo que no es material. Señor Jesús, en aquellos 40 días en Mateo capítulo 4, Él hace pues esa manifestación de que Él puede controlar a su estómago. Él puede decirle a su estómago, espérame. Pero eso habla de fortaleza espiritual. Y era lo que Él iba a manifestar en el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y noches sin comer, sin probar bocado. Pero esa es una de las maneras en que en Lucas 21:34, hermanos, vemos cómo pensaba la gente del tiempo de Jesús y cómo sigue pensando mucha gente ahorita.
Y habla no nada más de comer, habla de en cuanto a los deseos físicos del hombre. 21:34 de Lucas dice: mirad también por vosotros mismos, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es decir, es una recomendación del Señor Jesús y un peligro en el que estamos. Tenemos un enemigo. Nuestra boca quiere estarse moviendo y quiere comer. Entonces, el comer en exceso, hermanos, sí es un pecado, y algunos lo conocen como gula, y está muy relacionado con el egoísmo. Miren, hay un compañero por ahí que cuando nos llevan pizza para comer, cada quien toma un triangulito a la vez, y él no, hermanos, él toma 3 de una vez. ¿Saben por qué? Porque lo gobierna la gula, lo gobierna, y dice: si no, no voy a alcanzar los 3 que yo me como siempre. Y habla allí de envidia, habla de egoísmo. Entonces, pero ¿cómo se manifiesta? A través de nuestra boca, a través de lo que comemos. Pero el Señor Jesús dice que hay algo más importante con nuestra boca, y es lo que sale de ella. Lo recuerda usted claramente. En Mateo capítulo 15, versículo del 11 al 17, estamos viendo, hermanos, los enemigos del hombre, los de su propia casa, y estamos viendo que nuestra casa es nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo nos encontramos nuestros miembros luchando, y uno de los miembros que más problemas nos trae es nuestra boca. Mateo capítulo 15, versículo del 11 al 17, que dice: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, dice, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hermanos, de aquí el punto es de que nuestras bocas, nuestras palabras que salen por nuestra boca, nos puede contaminar más que un pan verde que me iba a comer, o que me pueda comer, un pan de esos que ya caducó hace 5 días. Dice el Señor Jesús: no se van a contaminar porque no se lavan las manos, les decía, según aquella tradición que tenían ellos, de lavarse las manos cada instante, sino que dice: lo que los va a contaminar es lo que sale de dentro del corazón.